Buenas tardes, mi nombre es Arday Vera. Por medio de este código en Java voy a explicar la estructura de control switch case. Esta sentencia nos puede reemplazar en ciertos casos la sentencia if. Para emplearlas necesitamos importar una librería Scanner para leer nuestros datos y registrar unos print en pantalla. En este ejemplo voy a introducir un título, menú para 3 opciones de algoritmos, seguido de otro título que va enumerado: 1 esferas, 2 frutería, 3 factura de venta. Para poder utilizar el switch case necesitamos declarar una variable. En este caso voy a declarar la variable OP, que es opción. Esta variable me sirve para poder llamar al switch case y sus sentencias. Lo que hacemos acá es coger, en el caso 1, 2, 3 y los que necesite de ahí para adelante. En el caso mío lo necesito solamente hasta 3. Voy a colocar entonces caso 1 2 puntos y colocaré esferas al título que pertenece la primera impresión. Así sucesivamente lo hago para los demás. Después de haber realizado los case, procedo a cerrarlos con un break. ¿Esto para qué me sirve? Para que me cierre en el momento ese case. Si yo lo dejo abierto, él me va a seguir leyendo todos los cases y no me va a ejecutar lo que yo necesito que haga. Digamos, en el caso 1, no se me va a quedar ahí estancado, sino que va a seguir corriendo. Después de eso vamos a crear unas clases. Las vamos a llamar, a declarar con public static void, seguido del nombre que empleamos en el case, en la variable. Dentro de esa clase vamos a colocar todo el código que tengamos sobre un algoritmo que vamos a correr. En este caso yo tengo que se llama esferas, que sirve para calcular el peso de 3 esferas. El de la frutería, que nos sirve para calcular un descuento dependiendo de la cantidad de manzanas que vaya a comprar el cliente. Entonces retomemos. Después de declarar la clase pública, hacemos un escáner para leer los datos. Nos va a decir que hemos ingresado con un print al programa de las esferas y procedemos a colocar el código que tengamos del algoritmo. Así se hace para los 3. Nos va a salir, como había dicho al principio, un menú con 3 opciones que nos facilita el switch case, que si yo quiero entrar a la opción número 2, solo pulso el número y este me va a llevar entonces a frutería con el título que ya había agregado para ese case. Usted ingresó al programa frutería. Él nos va a pedir los datos que hemos ya desarrollado
para ese algoritmo. En este caso nos pide cantidad de manzanas, costo, y nos calcula el precio de venta dependiendo de eso con el descuento al que es merecedor, si lleva pues más de X manzanas. Si volvemos a compilar, podemos hacerlo escogiendo opción 1, ingreso al programa esferas, damos los pesos y nos va a calcular el precio de la esfera. Pero lo que necesitábamos saber es cómo funcionaba la estructura de control Switch Case. Nos muestra un menú que nos permite al usuario seleccionar de ese menú una opción para desarrollar. Muchas gracias, espero sea de su agrado el video. Buenas tardes, mi nombre es Arbey Vera. Por medio de este código en Java voy a explicar la estructura de control Switch Case. Esta sentencia nos puede reemplazar en ciertos casos la sentencia if. Para emplearlas necesitamos importar una librería Scanner para leer nuestros datos y registrar unos print en pantalla. En este ejemplo voy a introducir un título, menú para 3 opciones de algoritmos, seguido de otro título que va enumerado: 1 esferas, 2 frutería, 3 factura de venta. Para poder utilizar el switch case necesitamos declarar una variable. En este caso voy a declarar la variable OP, que es opción. Esta variable me sirve para poder llamar al switch case y sus sentencias. Lo que hacemos acá es coger, en el caso 1, 2, 3 y los que necesite de ahí para adelante. En el caso mío lo necesito solamente hasta 3. Voy a colocar entonces caso 1 2 puntos y colocaré esferas al título que pertenece la primera impresión. Así sucesivamente lo hago para los demás. Después de haber realizado los case, procedo a cerrarlos con un break. ¿Esto para qué me sirve? Para que me cierre en el momento ese case. Si yo lo dejo abierto, él me va a seguir leyendo todos los cases y no me va a ejecutar lo que yo necesito que haga. Digamos en el caso 1, no se me va a quedar ahí estancado, sino que va a seguir corriendo. Después de eso vamos a crear unas clases. Las vamos a llamar, a declarar con public static void, seguido del nombre que empleamos en el case, en la variable. Dentro de esa clase vamos a colocar todo el código que tengamos sobre un algoritmo que vamos a correr. En este caso yo tengo el que se llama esferas, que sirve para calcular el peso de 3 esferas. El de la frutería, que nos sirve para calcular un descuento dependiendo de la cantidad de manzanas que vaya a comprar el cliente. Entonces retomemos. Después de declarar la clase pública, hacemos un escáner para leer los datos. Nos va a decir que hemos ingresado con un print
al programa de las esferas y procedemos a colocar el código que tengamos del algoritmo. Así se hace para los tres. Vamos a compilarlo. Nos va a salir, como había dicho al principio, un menú con tres opciones que nos facilita el switch case, que si yo quiero entrar a la opción número 2, solo pulso el número y este me va a llevar entonces a frutería con el título que ya había agregado para ese case. Usted ingresó al programa frutería. Él nos va a pedir los datos que hemos ya desarrollado para ese algoritmo. En este caso nos pide cantidad de manzanas, costo, y nos calcula el precio de venta dependiendo de eso con el descuento al que es merecedor, si lleva pues más de X manzanas. Si volvemos a compilar, podemos hacerlo escogiendo opción 1, ingreso al programa esferas, damos los pesos y nos va a calcular el precio de la esfera. Pero lo que necesitábamos saber es cómo funcionaba la estructura de control switch case. Nos muestra un menú que nos permite al usuario seleccionar de ese menú una opción para desarrollar. Muchas gracias, espero sea de su agrado el video.